buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto que nos volvamos a ver nuevamente después de tanto tiempo. Y pues agradezco el privilegio de poder dirigirme a ustedes el día de hoy. Y es así, no es simplemente un cliché, porque en realidad compartir la palabra de Dios es un privilegio. Todos los que tenemos la oportunidad de hacerlo en algún momento debemos sentir que es precisamente eso. Es como presentarse en un país a decir: traigo un mensaje del presidente de la República. En este caso el mensaje es de Dios. Ese es un mensaje muy particular porque el día de hoy me corresponde hablar sobre el tema de la sabiduría diabólica. Y bueno, ¿quién en su sano juicio va a querer tener que ver con algo que sea diabólico? ¿Verdad? ¿Quién va a querer eso? Absolutamente nadie. Pero es muy importante que entendamos ese concepto porque la sabiduría diabólica es una opción que siempre está ahí disponible. Siempre tenemos la oportunidad de usarlo. Siempre tenemos la tentación de acceder a esa oportunidad. Pero es una tentación que tenemos que resistir. Vamos a estar tocando hoy un par de versículos de mucha importancia, un par de pasajes, pero comencemos primero con una oración. Eterno y amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos de esta manera digitalmente, Señor, para poder estudiar acerca de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es el norte, tu palabra es la plomada que nos indica si nuestra vida está enderezada o no, y te agradecemos, Señor. Señor, pedimos por este momento para que este sea un espacio en el que podamos aprender algo nuevo, Señor, pero no para llenar nuestro acervo de conocimiento, sino que para que esto tenga un efecto en nuestras vidas, para que algo que estemos haciendo que no es conforme a tu voluntad lo dejemos de hacer, o para que algo que debemos hacer y de lo que nos hemos estado absteniendo lo hagamos sabiendo, Señor, claramente que es tu voluntad. Señor, te agradecemos y pedimos tu bendición sobre este tiempo de enseñanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este caso, como les decía, el tema que vamos a estudiar hoy es un interesante, es el de la sabiduría diabólica. ¿Quién va a querer en un estudio bíblico, en una meditación, en cualquier tipo de actividad que realice un grupo de creyentes, estar hablando sobre la sabiduría diabólica? Uno, pues en primera instancia diría, bueno, eso es algo que claramente el creyente rechazaría. Bueno, pues unos minutos van a ver que eso no es necesariamente así. Vean, de hecho, sabiduría diabólica, cuando uno oye el término, sus componentes, sabiduría y diabólica, pues simplemente parecen términos contradictorios que ni siquiera deberían estar en la misma frase, y menos estar juntas para describir un concepto con ellas. La sabiduría es el conocimiento profundo de la vida que genera una conducta prudente. Voy de nuevo. Sabiduría es el conocimiento profundo de la vida que genera una conducta prudente. Y la sabiduría no necesariamente se encuentra en las personas con mayor educación. Porque ustedes han de conocer, tanto en la historia de la humanidad, como en la historia de su familia, de su barrio, de su centro educativo, gente que tiene más grados que un termómetro, pero simple y sencillamente toman unas decisiones que uno se pregunta, mira, ¿cómo es posible que una persona tan inteligente haga algo tan absurdo? Pero eso es perfectamente posible porque, como dije, la sabiduría no necesariamente se encuentra en las personas más educadas. Vea, ¿cuántos abuelos y abuelas sin conocer por dentro una aula colegial o conociendo una aula escolar solo hasta el tercero o cuarto grado han podido desarrollar una vida de absoluta sabiduría?
y personas con maestrías, doctorados y postdoctorados simplemente siguen tropezándose con la misma piedra. Lo diabólico, la parte diabólica, el término sabiduría diabólica, bueno, eso es más sencillo. Diabólico es todo lo relacionado con o aprobado por el diablo, por Satanás. Un uso muy frecuente de la sabiduría diabólica, y aquí es donde se van a dar cuenta que sí es muy presente y lo vemos todos los días, un uso muy frecuente es para manipular a las personas con el fin de obtener quien hace esta manipulación el poder o cualquier otro beneficio personal y egoísta, aún en detrimento de las demás personas. ¿Cuántos de ustedes no han tenido que recibir clases o trabajar con algún compañero o compañera de labores? O lo que es todavía más frecuente, toparse con un jefe o una jefa que se sabe que es una persona que en realidad no le interesa al prójimo, no tiene ningún interés por el prójimo, sino que lo que le interesa es poder salir adelante con sus proyectos y poder lograr las cosas sin importarle a quienes hiera, a quienes le pase por encima, ni nada por el estilo. En la historia de la humanidad existen muchos personajes, y ustedes los conocen, que han hecho uso de la sabiduría diabólica, porque recuerden, obtienen un conocimiento profundo de la vida, pero no por una conducta prudente, sino por una conducta maliciosa. Bueno, conocemos en Alemania a Adolfo Hitler, en Italia a Benito Mussolini, la lista es larga, en España a Francisco Franco, en Uganda a Idi Amin, en Irak a Saddam Hussein, en Nicaragua primero a Anastasio Somoza y ahora a Daniel Ortega, en Venezuela a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, y en Rusia pues claramente Vladimir Putin. Lo que pasa es que estos son a nivel internacional, pero nosotros los ticos, ¿verdad? Siempre tan buena gente, tan casi monaguillos, nosotros también, como somos humanos, somos personas, y todas las personas tienen que luchar contra la carne. Otros no luchan, simplemente dejan que la carne reine. Aquí nosotros no estamos exentos, porque aquí hemos tenido personas con poder político y poder económico que simple y sencillamente han actuado con maldad. Tienen mucho conocimiento, tienen títulos de alto calibre, en universidades de alto calibre, pero simple y sencillamente lo que han querido es tener el poder, como todos estos personajes, para que vean que no es solamente Hitler, ¿verdad? Ni es Vladimir Putin. También nosotros en Costa Rica, tranquilos que no voy a mencionar nombres, pero ustedes van a saber de quién estoy hablando, tenemos los escándalos que han afectado las finanzas públicas y han traído inestabilidad a nuestra economía. Me refiero, por ejemplo, al escándalo Caja Fischel, me refiero al escándalo ICE Alcatel, el escándalo aquel que también se dio con el INSE en la misma época en que se dieron estos otros dos, que ya son bastante viejitos. Pero más recientemente tenemos el cementazo y los casos Cochinilla, Azteca y Diamante. Todos esos demuestran que el ser humano perfectamente, pero sin necesidad de ser entrenado, tiene la capacidad de actuar con sabiduría diabólica. Recuerden, voy de nuevo, la sabiduría es el conocimiento profundo de la vida que genera una conducta prudente. Pero cuando esta sabiduría es calificada con el adjetivo de diabólica, estamos hablando de un conocimiento profundo de la vida y de la gente. ¿Para qué? Para manipularlas, para tener el poder y para cumplir exclusivamente con fines egoístas, incluso si no se tiene de por medio un objetivo concreto, sino solo por el afán y la vanagloria de sentir yo soy el jefe, yo soy quien está al frente. Y vean, hermanas, hermanos, nuestra sociedad recompensa la ambición, ¿okay? Porque buscar la excelencia en todo lo que hacemos es bueno, pero esta sociedad recompensa muy bien la ambición. Debemos nosotros siempre analizar nuestra conducta y preguntarnos si en los actos que realizamos nuestra motivación, que es la palabra clave, motivación, es correcta. Porque muchas veces nos concentramos
solo en el resultado, lo que hicimos, lo que logramos. Pero a veces se pueden lograr cosas muy buenas teniendo el corazón entenebrecido, teniendo actitudes incorrectas. Y aunque logremos engañar a todo el mundo y logremos actuar muy bien, una actitud correcta, en el fondo puede ser que tengamos una actitud incorrecta. Ahora, si nuestra motivación es correcta, es limpia y es sana, eso agrada a Dios. Pero también podríamos buscar fines egoístas. Podríamos buscar fines de vanagloria, de impresionar a los otros para que nos admiren. Y aunque a nosotros no nos guste, la Biblia define estos últimos escenarios de una forma directa y, bueno, hay que decirlo, de una forma muy horrible. Pero son los términos que el Espíritu Santo inspiró para que se escribiera Santiago 13, versículos 14 y 15. Este pasaje dice así, Santiago 13, versículos 14 y 15. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual, demoníaca. Voy de nuevo. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Eso no es sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Vean, gente, también podríamos leer esto si existiera la nueva versión tica. Esto diría: pero si ustedes tienen envidias y rivalidades en el corazón, dejen de rajar y de estar mintiendo. Eso es lo que diría la versión tica. Esto que usted oye en este momento no es un esfuerzo, digamos, mío para rellenar un espacio con X cantidad de tiempo para cumplir. No, no es eso. Eso es un mensaje de Dios para mí y para ustedes, para que nosotros, en este mensaje que es válido, es vigente, es espiritual, es válido para el día de hoy, tengamos mucho cuidado en la forma en la que nosotros nos conducimos. Es que la vida cristiana viaja con muchísimo peso sobre un concepto que todos conocemos y que se llama testimonio. El testimonio es sumamente importante. El domingo pasado en la clase de escuela dominical estuvimos escuchando de unas personas una experiencia terrible que tuvieron en una iglesia en que se les trató muy mal, en que la conducta era elitista, en que se les acusó de algo que no habían hecho y es algo terrible. Y el joven, uno de los jóvenes que lo contó, porque fueron dos que sufrieron esta experiencia, fueron tres, perdón, ellos decían, vea, una vez que se aclaró el asunto ni siquiera hubo una disculpa. La vida cristiana viaja sobre el testimonio. Nosotros no podemos darnos el lujo de levantar las manos, llorar y vernos súper espirituales el domingo en la reunión, pero ya luego actuamos como nos dé la gana afuera. Eso simplemente no puede funcionar. No es así como funciona la vida cristiana. Es por eso que debemos recordar lo siguiente, que actuar con ambiciones egoístas para agrandarse uno, para lograr el poder, para lograr el control, para lograr impresionar a los demás, esa es la manifestación de la sabiduría diabólica o satánica. Si el término diabólico le incomoda, entonces hablemos de satánico. La sabiduría diabólica, la sabiduría satánica es eso, es utilizar el conocimiento para fines que no honran a Dios. Y vean, tan satánicas y demoníacas son las actuaciones con ambición egoísta como satánicas y demoníacas son las escenas de la película El Exorcista. Porque muchas veces pensamos que la actividad paranormal, que la actividad demoníaca consiste en ver objetos que en una mesa salen volando, en ver un horno de microondas que se enciende y se apaga solo. Sí, eso puede ser actividad demoníaca y le tendríamos un pánico si vemos eso, pero por algún motivo no le tenemos pánico a actuar sin consideración al prójimo.
No tenemos pánico a tener una actitud demoníaca consistente en darse cuenta uno que actuó mal y simplemente barrer los escombros de esa mala actuación debajo de la alfombra en lugar de volver y con la misma intensidad y en la presencia de la misma gente pedir disculpas. Entonces la sabiduría diabólica debemos de tenerle cuidado porque simple y sencillamente es algo que puede destruir al creyente, puede destruir nuestro testimonio y gracias a Dios no destruyó a estos jóvenes porque le dieron oportunidad nuevamente a otra iglesia y se están dando cuenta que la vida cristiana no es como ellos lo interpretaron en su momento. El pasaje que leímos de Santiago 3, 14 y 15, en realidad en esta época en que no solo la generación presente, sino que todo mundo es tan fácilmente ofendible y hay que encontrar la forma políticamente correcta de hablar, en realidad si hubiera una versión así como más suavecita sería más fácil de digerir Santiago 3, 14 y 15. Pero la Biblia es muy clara. Ese proceder va contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice que esa sabiduría no desciende del cielo y la trata como terrenal, no espiritual y demoníaca. De todos los adjetivos, ese fue el que el Espíritu Santo inspiró. El proceder correcto del creyente, porque ya vimos cuál es la manera incorrecta. Y esa manera incorrecta es una manera que hay que simplemente dejar, frenar, parar. Esta meditación no es para que usted entre en un largo proceso en que va a decir, bueno, sabe, a nivel de trabajo, a nivel de familia, a nivel de pareja, a nivel de relación, a nivel de iglesia, yo voy a ver si comienzo poco a poco a actuar con la sabiduría divina y no con la sabiduría diabólica. No, ese no es el objetivo. Aquí es parando de una vez, dejando de una vez, tumbando de una vez. Es así de sencillo. No se requiere un proceso largo, no, simplemente se requiere cambiar el chip y dejar esas actuaciones porque no agradan a Dios, son deshonrosas para Él. ¿Qué es lo que el Señor busca? Que nuestra conducta se base en la sabiduría divina. Y la sabiduría divina tiene un componente esencial que se encuentra en ella todo el tiempo. Y es que debemos actuar por amor. Debemos actuar por amor. Ese mismo amor que llevó a Jesús a la cruz, y Jesús tenía sus guardaespaldas celestiales, sus legiones de ángeles que podrían venir a salvarlo, decidió no hacerlo y seguir en esa cruz por amor. Ese mismo amor que ni siquiera nos está pidiendo que pasemos por una crucifixión es el que hay que utilizar. ¿Para qué? Para actuar con sabiduría. Si nos encontramos en una disyuntiva en que actuar con amor nos va a traer un mal resultado y la sabiduría demoníaca, sí, como jugando ajedrez, nos va a permitir hacer una movida para poder obtener el objetivo, claramente debemos alejarnos de todo lo diabólico, de todo lo satánico, incluida esa forma de sabiduría. Si nosotros hacemos algo en el ministerio al que Dios nos llamó, debe ser, bueno, 1, para honrar a Dios, 2, para obedecerlo, 3, para servirle y 4, para que los demás lo conozcan. ¿Ven cómo en ninguno de esos 4 está para que sientan que uno es muy caché, que uno es muy galleta o que uno sea digno de admiración? No, porque la labor del creyente es dirigir a todo cristiano a la cruz y decirle, no me vea, vea hacia allá, hacia la cruz. ¿Por qué? Porque fue hacia allá donde yo vi para obtener la salvación que tengo hoy día. Nunca es para destacar o para llevarnos el aplauso de los otros. Considerar mi imagen, considerar en qué ángulo me veo mejor, si de perfil, si de frente, todo ese tipo de preocupaciones y cómo hago para destacar no es a lo que nos llamó el Señor. Lo que hagamos para el Señor debe ser para buscar la gloria de Dios y el bien del prójimo, porque ese prójimo que está perdido está transitando por el mismo camino por el que usted y yo transitamos.
Estimados, si nosotros vivimos conforme a la sabiduría diabólica, esta tiene efectos distintos en todas las áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, vean las decisiones y en las acciones. La sabiduría satánica, la sabiduría diabólica, lleva a la gente a tomar decisiones y a realizar acciones que son destructivas, tanto para ellas como para las otras personas. ¿Por qué? Porque no se están motivando en el amor, se están motivando en el bueno. Somos varios que estamos concursando por esta plaza, entonces de ahí yo voy a jugar sucio para obtener el puesto y una vez que lo obtenga, sí, por supuesto, una vez que lo obtenga voy a actuar conforme a la voluntad de Dios. Sí, por supuesto, cómo no. Lo que mal se obtiene, mal se ejecuta. Entonces, ese no debe ser nuestro objetivo. Debemos buscar siempre el bien común y no figurar ni controlar. Otra área, porque voy a citarles solo dos, es en las relaciones personales. Actuar de forma egoísta y manipuladora, pregunto, ¿alguien necesita que yo explique los efectos que puede tener? Porque si usted lo ha hecho o lo ha vivido, no ocupa de mis palabras. Actuar de manera egoísta y manipuladora daña la confianza que pueda existir entre las personas y lastima la cercanía. Vean algo interesante. Aquí al principio les mencioné como primer ejemplo a Hitler. Verás qué interesante. En Amazon encontré dos libros sumamente interesantes. Hay un libro que se titula Hitler, pero tiene el resto del título que dice Manipulación psicológica de masas. Y es un libro en que cuando uno lee la postura editorial, la valoración del libro, indica palabras más, palabras menos. Dice, en este libro aprenderás las características y las técnicas prohibidas que utilizan las personas más manipuladoras y persuasivas para lograr controlar la mente y hacer a otros ceder a cualquier petición. Eso está en venta por $16.50 en Amazon, ¿verdad? Es un poco caro para el gran desperdicio de vida que este libro puede conllevar, obviamente si se usan las técnicas. El libro puede ser informativo para que se conozca, pero es promocionado como para que uno entienda y aprenda cómo controlar la mente, cómo manipular a la gente. Eso en realidad es exactamente lo que logra la brujería. Entonces la referencia a Hitler es una cosa, pero en realidad el libro lo que busca es el mismo fin que busca la brujería. Y hay otros libros también en que enseñan técnicas de manipulación de las personas. No habla de actuar conforme a la palabra de Dios. ¿Saben qué es lo interesante de esto? Uno pone estos libros por un lado, pone la Biblia por otro lado, hay una contradicción. Y recuerden lo que ya se ha dicho muchas veces. Cuando la palabra de Dios contradiga a una persona, a un pastor, a un político, a un experto o a un libro, uno de los dos se equivoca. Y claramente la palabra de Dios prevalece y el error está en la otra parte, en la otra persona, en la otra postura. La sabiduría satánica abre las puertas para obtener el control de otros, para influenciarlos y lograr que nos obedezcan, nos admiren y nos sigan. De ahí que tener el poder solo para obtener el poder nos demuestra que no es la vía que Dios quiere para nosotros. Hay ciertas formas de llegar a la cima, a la cúspide, a las metas. Los creyentes debemos entender, no todas las herramientas en esa caja están a disposición nuestras. Están ahí, pero no todas las debemos utilizar. Actuar con sabiduría diabólica tiene dos consecuencias. La segunda es la peor. La primera es que nos transformamos en personas egoístas y destructivas. Y la segunda es que nos aleja de nuestros valores. Y lejos de nuestros valores, aunque Dios pueda, porque es omnipotente, aunque Dios pueda bendecirnos, Dios no va a querer bendecirnos, porque o jugamos con sus reglas o nos atenemos a las consecuencias. Para ir cerrando, veamos lo que dice Santiago 3:17. Santiago 3:17 dice, en cambio, la sabiduría que desciende de lo alto es ante todo pura y además pacífica,
respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. La sabiduría de Dios no busca hacer grupos opuestos, no busca que tengamos en el centro de trabajo, en la familia, un ellos contra nosotros, tener tensión o tener batallas constantes. No, la sabiduría de Dios actúa con respeto, es suave, es compasiva, muestra el fruto del Espíritu que tiene aquellos 9 componentes de los que habíamos hablado la otra vez. Es imparcial y es sincera porque busca el bien de todos. Vean, gente, de esto debemos estar muy conscientes y no pensar que se trata nada más de una lejana posibilidad, sino yo jamás le entraría a la sabiduría diabólica. La sabiduría diabólica también puede lograr los objetivos que buscamos, pero hay que ver, quiero yo obtener los objetivos que Dios quiere para mí de una forma en la que Dios no quiere para mí. Veamos el claro ejemplo de Sansón. Sansón terminó logrando el objetivo que Dios tenía para su vida, pero lo hizo de una forma terrible, porque lo hizo por mecanismos que Dios nunca aprobó y mecanismos que claramente iban contra Dios. ¿Y quién pagó el precio más alto? ¿Quién tuvo que sufrir? Tuvo que sufrir Sansón. Dios nunca lo llamó al sufrimiento. Dios lo llamó a lograr los objetivos, el objetivo para el cual lo mandó a este mundo. Por eso nosotros no podemos creer que en aras de lograr el objetivo voy a utilizar cualquier mecanismo. No, hay medios, hay herramientas y hay mecanismos que no le están permitidos a usted como hombre cristiano, como mujer cristiana. Por eso quien busca y actúa con base en la sabiduría de Dios va a lograr los objetivos de Dios por el camino de Dios y de la manera en la que Dios lo está buscando. Termino acá esta meditación el día de hoy exhortándolos y exhortándome a mí mismo a que podamos actuar siempre con la sabiduría divina. ¿Cuál? La de Santiago 3:17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo. Solo vean la ruta en la que viene. Viene cayendo, viene de arriba hacia abajo, viene del cielo al ser humano. Es ante todo pura. ¿Qué significa pura? Que no está mancillada, que no está adulterada, que no está diluida en agua para estirarla. Y aparte de eso es pacífica, vea, trae paz, es respetuosa, no busca solamente el objetivo, sino que se dirige a las personas con la dignidad de ser humano que cada uno tiene. Es dócil, o sea, suave, es como acariciar un cachorro. Es llena de compasión, no es que tenga algo de compasión, no es que hay suficiente compasión, no, es que sobreabunda en compasión y buenos frutos. Tiene los frutos que son dulces, los frutos de Dios. Es imparcial, o sea, quiere decir que aunque yo sea amigo de aquel otro y seamos compas del barrio, familia, todo lo demás, voy a actuar de la forma correcta. Aunque lo correcto sea privilegiar o favorecer a alguna persona que no es tan cercana a mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace esa sabiduría. Y es sincera. ¿Qué quiere decir? No tiene fines ocultos, sino que tiene un fin que es conocido por todos y esa forma de actuar causa paz, causa tranquilidad, causa una buena sensación de decir, bueno, estamos en presencia de lo divino, estamos en el actuar divino, porque no hay que ser Dios para actuar de una manera divina, conforme a los valores de Dios. Oremos. Dios, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta enseñanza. Te agradecemos, Señor, por las palabras de Santiago, que no nos sugiere, sino que nos ordena y nos muestra el camino de cómo actuar con la sabiduría, Señor, que viene de lo alto. Señor, perdónanos por las veces en las que, quizás quedándonos atrás, quizás no siendo notados por los profesores, por los jefes, queremos caer en la tentación y utilizar mecanismos que tú nos has dicho claramente, esto no está en su caja de herramientas. Usted no puede utilizar esto. Señor, perdónanos por las veces en las que hemos cedido a eso. Señor, y danos la fortaleza de saber que aunque no veamos de manera inmediata los frutos, como buenos embajadores de la patria celestial debemos actuar únicamente
con las herramientas, con la suavidad, con la paz, el respeto, la docilidad, la compasión, y de forma sincera, Señor, y todos con los frutos, Señor, que tú quieres que actuemos. Señor, pedimos eso y pedimos, Señor, que esta enseñanza permanezca, que produzca frutos no solo hoy, uy, qué lindo, y hoy produjo frutos y mañana volvemos de nuevo a lo de siempre. No, Señor, sino que esta enseñanza pueda ser recordada porque es tu enseñanza, es tu palabra. Yo solo soy el cartero que trae el mensaje. Señor, porque tu palabra la podamos incorporar y que sepamos, aunque nos quedemos rezagados, no utilicemos la sabiduría diabólica, utilicemos la sabiduría divina de lo alto. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones y excelente día.